El tema que quiero hablar es cómo Jehová muda a un hombre. Cómo Jehová muda a un hombre. Hace unos días atrás, hermano, estaba viendo yo en la televisión de una persona que estaba muy enferma en un país latinoamericano y se levantó un sinnúmero de gente, cantantes supuestamente cristianos y otros supuestos pastores, diciendo que Dios le había revelado que orara por ese varón, porque Dios le añadía muchos años más de vida junto a sus familiares y en la iglesia. Y como 6 o 7 personas bien conocidas por la televisión, eso era profecía va y profecía viene sobre ese varón. Un par de días después se murió el hombre. Ahí Dios reveló que todos ellos eran unos falsantes, que ninguno de ellos profetizaba de Dios. Quedaron en vergüenza todos. Me imagino que hoy día están escondidos en sus iglesias. Eso es cuando la gente se pone ellos mismos y dicen que Dios les llamó. Llega el momento que Dios los avergüenza públicamente, como están avergonzados ahora todos esos individuos y pastores y supuestamente cantantes de Cristo. De Cristo no tenían nada. Aquí tenemos una historia, el proceso que Dios hace para llamar a una persona. Primero Dios interviene en tu vida diaria. Dios hace algo en tu vida social, en tu vida diaria. En este caso, dice el capítulo 9 de Primera de Samuel, versículo 3, que supuestamente, digo supuestamente, porque no fue así, se habían perdido unas asnas. Y el padre de este muchacho llamado Saúl lo envió a buscar las asnas supuestamente perdidas. No era que las asnas estaban realmente perdidas, era que Dios tenía un propósito y para llevar este varón a Saúl, ciudad por ciudad, hasta que llegara al lugar donde se encontraba el profeta Samuel. Dios le había dicho un día antes a Samuel: mañana a esta misma hora yo traigo un varón delante de ti, y no le dijo el nombre, a ese ungirás. Dios se reserva muchas cosas cuando va a ungir un hombre de Dios. Tal vez para que Satanás no entre. Y Dios usó el vehículo de supuestamente unas asnas perdidas. Y él se llevó un ayudante. Ese ayudante que él se llevó, también Dios lo escogió. Porque dentro de los planes de Dios, todo es escogido por Dios. Y hasta la cantidad de dinero que se llevó el ayudante, también Dios lo guió. Entonces Saúl comenzó a buscar ciudad por ciudad y no se daba cuenta que mientras más él caminaba por el monte y se encontraba estos pueblitos, era el camino que Dios lo estaba llevando hasta llevarlo a donde estaba el profeta Samuel. Y cuando llegó allá, como Dios no es una persona equivocada, cuando llegaron, habían unas muchachas en ese lugar y le preguntaron: ¿usted sabe dónde está el profeta Samuel? Y una le dijo: tú ves aquel lugar, allí es. Y allí fueron.
Pero en ese caminar, desde que Dios decide llamarte, hasta que Dios pone sobre ti la vestimenta como la puso en el caso de Saúl, pasan muchas cosas. Él empezó a caminar y a caminar y a caminar hasta que llegó donde estaba, alabanza el nombre del Señor, el profeta Samuel. Samuel era un hombre terrible. Era un hombre de oración. Se dice que él tenía un altar en su casa y que él no salía a ningún lugar a ministrar, ni a ninguna ciudad, a menos que Dios le hablara a él y le dijera: quiero que salgas y vayas a tal lugar. Y la gente, como él no salía así por voluntad humana, cuando veía a Samuel, la gente le tenía miedo, porque sabían que Samuel venía con palabras directas de Jehová. Samuel no salía por complacerse él mismo o por complacer personas. ¿Y qué sucede? Si usted mira bien el capítulo 10, alabanza del Señor, mire esto, verso 2 dice, 1 Samuel 10, 2 dice, mire lo que Samuel comienza a mostrarle, que ya Dios le había mostrado a Samuel. Le dice estas palabras: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa. Selsa significa la sombra del santo. Jehová estaba siguiendo de cerca sus planes en la persona de Saúl. Aunque todavía no le había puesto la vestimenta, lo estaba siguiendo de cerca. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, camina con él, para así manifestar su gloria. Y lo menos que se imaginaba Saúl, y mucho menos el criado, era que Jehová lo venía siguiendo por el camino que Jehová escogió para llevarlo frente a este profeta Shamuel o Samuel. Y Samuel comienza a decirle lo que Dios le había mostrado ya. En el verso 2 dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa. Ahora mire esto: los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Lo primero que Dios hace es que le quita toda preocupación al hombre de Dios. Toda aquella preocupación, en este caso, unas asnas perdidas. Despreocúpate de eso. Ya Jehová tomó control de esas asnas y aparecieron. Tu papá está preocupado por ti, pero esta primera señal, hubieron 3 señales, 4 instrumentos de música, 3 cabritos, tortas de harina y vasijas de vino. Cada uno de esos ingredientes tienen un propósito dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios le comenzó a mostrar a Samuel estas señales. Y la primera fue esa: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: mire esto, las asnas que habían ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mis hijos? Esto sorprendió a Saúl, porque 2 hombres extraños que Dios pone siempre en el camino le dijeron: mira,
Lo que tú andas buscando ya se encontró. Imagínese cómo usted se sentiría. Que usted se le haya perdido algo. Dios lo pone a caminar por un camino y cuando se encuentra a alguien que usted no conoce, que usted nunca ha visto, que usted no sabe quién es, le dice, mira, lo que tú andas buscando, ¿qué es esto? Ya se encontró. Ten paz. Entonces usted sabe que es un hombre de Dios, que la maquinaria de Dios está operando. Hoy día no, hoy día primero que aparece en un altar le ponen las manos y lo ungen. Personas como esa que le acabo de ministrar, de mencionar, que ministraron a este hombre, cada uno con su propia profecía, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que Dios me mostró, y a los 2 días o 3 se murió el hombre. Quedaron en vergüenza, porque son gente que no son de Dios. Andan buscando los altares para buscar dinero y fama. Dios no anda con ellos. Y por eso es que Dios los avergüenza. Y así va a pasar con muchos. Dios va a avergonzar a mucha gente en los últimos días. Son vosotros quienes son engañados por seguir personas. El primero que aparece, usted dice que es un siervo de Dios. Y a veces es un pervertido. A la vez no obedece al Señor. Pero Samuel tenía una conexión terrible con Jehová. Y estas cosas comenzaron a... Pues me imagino que Saúl se sintió un poco extraño. Ya la primera señal se cumplió sobre él, pero Dios no deja el hombre de Dios a oscuras. Dios comienza a ministrarle y a mostrarle ciertas cosas para saber que Dios tiene un propósito con esa persona. No porque una persona le ponga las manos a usted quiere decir que Dios le llamó. ¿Cuánta gente no conocemos que dicen que son pastores evangelistas y Dios nunca los llamó ni para pasar mapo? ¿Y a cuánta gente engañan? Porque no hay revelación de Dios, no hay unción de Dios. Y por eso es que mucha gente son engañadas. Hoy día hay mucho engaño en los altares, mucha mentira en los altares, muchas falsedades en los altares, hermano. Es difícil, siempre se lo digo, encontrar un hombre de Dios que Dios use con verificaciones, con señales, que la gente pueda decir, mira, sí, Dios me ministró esto por ese varón y se cumplió. Lo que me dijo se cumplió. Usted sabe que usted está frente a un hombre real, verídico de parte de Dios. Pero hay muchos charlatanes como estos que se presentaron a esa persona profetizando y todos eran de Satanás. Ni al funeral del fueron por vergüenza. Porque fueron uno de los que profetizaron que iba a vivir muchos años. ¿Quién sabe cuántos mentirosos le han puesto las manos a ustedes y le han dicho mensajes que no eran de Dios, eran de Satanás? Ahora dice la palabra del Señor, mire esto, verso 3, y luego, qué tremendo esto, y luego de allí siga más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán encuentro 3 hombres, ya van 5, que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de oro. Los cabritos eran para sacrificio, para ser sacrificado ante Jehová. Las tortas eran pactos. Siempre que se habla de tortas en el Antiguo Testamento son pactos. Dios tenía un pacto con este hombre. Y el vino, el gozo y la presencia de Jehová. Le dije que Dios lo iba siguiendo a este varón por el camino, pero todavía no lo había vestido. Porque este es un proceso de llamamiento. La gente se cree que esto es así de Don Chencho me puso las manos y hablar lengua. Y eso no es así. Jehová es bien delicado y le gusta hacer las cosas perfectas. El hombre de Dios permanece firme siempre porque lleva en él, amén, la autoridad del Espíritu Santo de Dios.
Los charlatanes se corren porque de Dios no tienen nada. Pero nótese este camino, el camino que Dios escogió, siendo guiado por unas revelaciones que Dios le mostró al profeta Samuel, que ahora se la está repitiendo a él. Y esta segunda señal pues se cumplió, y Saúl, que estaba lleno de dudas, por cierto, comenzó a darse cuenta que aquel viaje por el monte buscando asnas se había convertido en un plan de Dios para hacer algo con él. Tú nunca sabes lo que Dios está haciendo contigo, porque hay cosas que Dios se calla, que no las menciona en ese camino. A Samuel ni le dijo que era Saúl, hasta que él apareció frente de él. ¿Ve? Y es importante que entendamos, hermanos amados, que es bonito caminar por ese camino cuando Dios está guiando y vigilándonos para un plan de él. Hoy todo el mundo es apóstol. Ya nadie quiere ser pastor, todo el mundo es apóstol, y la próxima parada que tienen es que van a hacer querer querubines. Porque en el hombre hay un afán de grandeza, un afán de fama, un afán de riqueza que está destruyendo al hombre. Y las cosas de Dios, hermanos amados, son cosas delicadas y hay que tratarlas con delicadeza. Ahora la Biblia dice, mire esto, versículo número 4, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tú tomarás de la mano de ellos. Mire hasta donde llega la visión. Te van a dar unos panes, tú los vas a tomar de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. En ese lugar, verso 5, era donde estaba el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto. Dios lo fue llevando hasta donde estaba el arca del pacto. Dios siempre nos guía donde está su presencia, su santidad, su pureza. Hasta ahí lo llevó a Saúl y a su asistente. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, si usted mira bien el texto sagrado, dice esta palabra del Señor: y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos, mire esto, aquí se menciona, cuando miramos esta porción nos acordamos de 2 Samuel 6:5, donde en aquella ocasión habían 6 instrumentos, aquí hay 4, aquí faltó el címbalo, y hay una razón por qué el címbalo no estaba en esta situación. La Biblia dice, mire claramente que había salterio, pandero, flautas y arpa. Y ellos profetizaban. Allá claramente en 2 Samuel 6:5, porque allá fue un juicio que Dios hizo. Amén. Donde hubo un hombre llamado Usa que extendió su mano y Dios lo mató por tocar el arca. Allá se añadió el número del salterio. Aquí no está. Nótese que la palabra es bien marcada. El Espíritu Santo no se equivocó como nosotros. Él puso las cosas bien claras, perfectas. Allí le dijo, mira, van a profetizar. Una multitud va a estar profetizando. Y esas señales comenzaron a madurar un poco a Saúl, porque Saúl venía de una tribu pequeña, Benjamín, y todos sabemos que Saúl era un hombre tímido, aunque era un hombre grande de hombros para arriba, era un muchacho alto, había timidez. Cuando lo fueron a llamar un día, él se escondió dentro del bagaje y preguntaron, ¿dónde está Saúl? Y Dios le reveló y le dijo, él está escondido en el bagaje,
Usted nunca se puede esconder de Jehová. Él sabe dónde usted se mete, lo que usted hace. No venga aquí diciendo que estaba enferma o que estaba enfermo cuando era mentira. Usted no estaba enferma ni enfermo, usted estaba haciendo otras cosas en la carne por allá. Venga con la verdad al altar de Jehová. Espero que nunca pasemos el síndrome de Ananías y Zafira, porque la mentira es diabólica. Ahora, si usted mira bien, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo número 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, va a venir sobre ti. Cuando el Espíritu de Jehová llega, entonces se comienza a firmar el pacto. Todas las señales se cumplieron, pero todavía el Espíritu de Jehová no había dado con él. Y esto comienza cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con nosotros. No cuando usted quiera trabajar, sino el Espíritu Santo de Dios. Hay que aprender estas señales y estas cosas para salir de esa ignorancia que se ve día a día en los altares de las iglesias, que han convertido el altar de Jehová, hermanos amados, como si fuera un circo. Y como la gente le gusta lo de la carne, todo el mundo brincando y saltando, y hasta dicen gloria a Dios, sin saber que están practicando algo mundano en la carne. Y Dios no habita en las cosas de la carne. Porque una de sus cualidades es la santidad. Dios es santo, por eso es que Dios no puede enfermar a nadie. Dios permite que Satanás toque a una persona, como Satanás es inmundo y la inmundicia está con él, como en el caso de Job, todos conocemos, amén. Satanás te toca, o un espíritu inmundo con permiso permisible de Dios, y te causa una enfermedad. Pero una persona santa, pura como el Señor, no tiene esa impureza para enfermarte, porque la enfermedad es una impureza. Pero sí permite que el diablo te toque y te produzca una enfermedad, si es que tiene que usar ese método. ¿Me entiende? Ahora dice la palabra del Señor, versículo número 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y mire esto, y serás mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, tiene que ser mudada. Yo no sé cómo hay personas en las iglesias que dicen que fueron bautizadas por el Espíritu Santo de Dios, son mundanas. Dios no opera así. El mismo nombre de él lo dice, Espíritu Santo, Santo. ¿Cómo usted dice que es cristiana y se pasa hablando mentiras todo el tiempo? ¿Qué clase de cristianismo es ese? ¿O anda haciendo cosas que Dios no se agrada? Estas cosas son bien delicadas, hermano. Yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a esto. Y hay veces que personas quieren tratar la casa del Señor como si fuera el apartamento de ellos. Eso nos puede traer a nosotros circunstancias duras y difíciles. Porque usted está invadiendo un lugar que no le pertenece a usted. Es algo completamente santo. Lo vemos en el tabernáculo. Solamente el sacerdote podía entrar en el lugar santo. Perdón, santísimo. Los demás no podían entrar. Dios pone fronteras. Y hay que saber que nosotros no entremos en una frontera prohibida para usted. Porque Dios te puede corregir duramente. Tenemos que aprender a respetar nuestros límites dentro del templo de Dios. La casa de Dios no es un lugar donde usted hace lo que usted quiera. La casa de Dios tiene dueño y es el Señor. Él sí puede hacer lo que quiera, pero usted y yo no.
Tenemos que aprender y respetar esos principios que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, nótese que la Biblia sigue diciendo, y cuando te hayan sucedido estas señales, mire esto, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El hebreo dice ahí que Dios lo vistió. Fue ese momento que Dios le puso una vestimenta espiritual a Saúl. Ya de ese momento dado, con la vestimenta que Dios le puso, ya Dios estaba con él. Pero no antes. Y hay gente que anda sin vestidura de aprobación de Dios, poniendo manos y profetizando. Nada de eso es válido. Ojalá todos profetizaran con la vestimenta pura de Jehová. Pero lamentablemente no. Hay muchos falsantes y mentirosos en las iglesias. Harás lo que dice esa palabra, mire, y serás mudado en otro hombre. Y cuando haya sucedido estas señales, note que las señales son lo que marcaban si Saúl iba a ser vestido o no. Él no podía salirse de la voluntad divina de Dios. Tenemos que aprender a esperar. Gente que se desespera que Dios me haga esto, me haga lo otro. No es así. Usted no manda a Dios, ni le dice a Dios lo que tiene que hacer. Usted es un vaso de carne, nada más. A quien, como decimos nosotros los boricuas, a quien parte el pastel es Jesús de Nazaret, no usted ni yo. Y Él hace como quiera, cuando quiera, y no le preguntas a nadie de lo que Él va a hacer. Por eso es que eso es muy peligroso. Como yo siempre digo, yo oigo y hago. Yo no hago nada en el altar simplemente por hacerlo. Yo he aprendido este principio. Primeramente yo oigo lo que el Espíritu Santo me dice para hacerlo. Yo nunca lo voy a complacer a usted o a mí o al que sea. Yo tengo que complacer el Espíritu Santo de Dios, no usted. Y ahí Jehová le dijo, cuando estas señales se cumplan, verso número, mire esto, 7, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y ahí le puso la vestimenta. Él ni cuenta se dio de que fue vestido con una vestimenta diferente. Y es ahí donde te muda el corazón, tus pasos cambian. Tú te das cuenta que Dios está operando contigo algo raro, algo que tú no entiendes. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ese fue el primer error que cometió Saúl. Él quiso adelantarse a los planes de Dios. Jehová le dijo a través del profeta, espera en mí. Yo te voy a enseñar lo que tú vas a hacer. Pero él no quiso. Porque él pensó que estaba todavía sin aquella vestimenta donde él hacía lo que le daba la gana. Y no es así. Una vez que estamos convertidos de verdad, no estoy hablando de una persona que dice que es cristiano y no lo es. De verdad, Dios tiene que dirigirnos. Porque Él andará conmigo o contigo en el camino de santidad. Y por torpes que seas, no te vas a extraviar. Porque no eres tú quien te guía, es Él. Ahora, si usted mira bien, la palabra sigue diciendo, mire esto. Y aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, mire que rapidito Dios cambió una persona, hermano. Cuando se fue a despedir de Samuel y dio las espaldas a Samuel para irse, dice, le mudó Dios su corazón
Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Eso es fidelidad. Pero rapidito, no espero al profeta. Tenemos que escuchar la voz de Dios primero antes de yo hacer, de yo hablar, de yo decir. Porque el hombre de Dios no está sujeto a usted, está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Y el hombre y la mujer de Dios no le pide a usted, hermanos amados, preguntas para hacer. El hombre de Dios hace las cosas como Dios le dice que las haga. Pero él aquí falló, no quiso esperar, alabanza el nombre del Señor. Y hasta profetizó y todo. Pero los errores que empezó a cometer le fueron rompiendo la vestimenta. Y esta vestimenta hay que cuidarla y protegerla, porque usted no va a conseguir otra vestimenta como esta en la tienda. Eso viene directamente del cielo. Y por eso, como el apóstol dijo, yo honro mi ministerio. No puedo tener que mi ministerio sea marcado, ¿ve? Porque entonces, cuando usted mira, por ejemplo, la palabra del Señor, y va conmigo al libro de Gálatas, alabanza el nombre del Señor. Mire Gálatas, capítulo 1 de Gálatas. Aquí se resume todo esto. Versículo 10. Gálatas 1:10. ¿Cómo debe de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios? Mire esto. Pues busco ahora el favor de los hombres. ¿Quiero yo agradar a la gente en la iglesia? ¿Quiero yo agradar a la gente que se congrega? Luego dice, mire esto, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Lo que Dios me diga tengo que decir. Lo que Dios me diga tengo que hacer. Pero luego añade la palabra, sigue diciendo, mire esto. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si mi ministerio es para agradar a la gente, yo no soy siervo del Señor. Yo soy siervo de los hombres, pero no del Señor. Y es ahí donde uno tiene que estar firme. Saúl, con tremenda oportunidad, y con todo y eso, hermano, lo dejó reinar por 40 años. Yo no sé cómo Jehová no le entregó antes. Porque a veces el que es cabezón o cabezona, pues se cree que puede controlar a Dios. Y como estos mensajes pocos enseñan que la gente tiene que estar sometida al Señor y hacer lo que Dios le manda a uno hacer, aunque yo no entienda, aunque usted no entienda, aunque nadie entienda, esos no son problemas suyos ni míos. Si Dios le manda a hacer algo a usted que tiene que hacer, hay que hacerlo. No le pido opinión a la gente, porque entonces Gálatas 1:10 se aplica en ti. Entonces Dios te llama a cuenta. Y mucho menos yo dejaría de ser siervo de Cristo. Sería siervo de la gente. Y para ser siervo de la gente, soy un hombre alejado de la perfecta voluntad de Dios. Y estas cosas son bien sensitivas. A veces son difíciles de entender. Porque a veces mi mente me puede decir una cosa, pero el Espíritu Santo me dice otra. Entonces, como dice el Espíritu Santo también del apóstol, ¿a quién yo voy a obedecer? ¿Al hombre o al Señor? La paz de Dios esté con ustedes.
la bendición de Jehová le llene en abundancia. Glorifique el nombre del Señor y no se desvíe nunca del camino perfecto del Espíritu Santo de Dios. Amén.